El verdadero poder militar de Turquía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a los mejores sistemas de armas de las fuerzas militares de Turquía, por aire, mar y tierra, y también conoceremos los proyectos que actualmente están sacando adelante las fuerzas armadas turcas, es decir, en el video conocerás las actuales y futuras armas de Turquía. Y bueno, sin más, empezamos. Tropas y presupuesto. Las Fuerzas Armadas de Turquía contarían actualmente con aproximadamente 735.000 efectivos militares permanentes y 379.000 militares en reserva, con un presupuesto en defensa para 2024 de $40.000 millones. Aviación de combate. Los principales aviones de combate de la Fuerza de Turquía son 234 cazas F-16 en total, 35 F-16 Block 30M, 100 F-16 Block 40M y 99 F-16 Block 50M. Y aún se mantienen en servicio 19 cazabombarderos F-4E actualizados al estándar F-4 Terminator 2020. Defensa antiaérea. La defensa antiaérea de Turquía actualmente está equipada con el sistema de largo alcance S-400M Triunfo, el sistema de largo alcance de fabricación local Siper Block 1, que tiene un alcance de más de 100 kilómetros, el sistema de corto medio alcance de fabricación local Hisar A+, y Hisar O+, con alcances de 15 y 40 kilómetros respectivamente. El sistema de muy corto alcance Zipkin PMADS, equipado con misiles FIM-92 Stinger y misiles Manpad de muy corto alcance Roketsan Sungur, diseñado y fabricado en Turquía. Alerta temprana AWACS. La Fuerza Aérea Turca cuenta con 4 aviones de alerta temprana y control aéreo E-7T Peace Eagle, una versión modificada del Boeing E-7 Westley, hecha bajo los requisitos de las Fuerzas Armadas de Turquía. Aviones cisterna. La Fuerza Aérea Turca contaría con 7 aviones cisterna Boeing KC-135 Stratotanker. Drones de combate. La Fuerza Aérea Turca contaría con 19 vehículos aéreos no tripulados UCAP de reconocimiento y ataque TAI Anka, 5 UCAP de reconocimiento y ataque TAI Aksungur, 2 UCAP de reconocimiento y ataque Bayraktar A-15 y 112 UCAP de reconocimiento y ataque Bayraktar TB2. Satélites. La Fuerza Aérea Turca opera actualmente 3 satélites de inteligencia militar, el denominado como Göktuğ-2 en órbita desde 2012, el Göktuğ-1 en órbita desde 2016 y el Turksat-5A en órbita desde 2021. Fragatas. La Armada Turca está equipada con 8 fragatas clase G equipadas con misiles antibuque de largo alcance estándar SM-1MR y misiles antiaéreos de medio alcance RIM-162 ESSM, misiles antibuque Harpoon y torpedos ligeros MK-46 y MK-50. 4 fragatas clase Yavuz equipadas con misiles antibuque RGM-84 Harpoon, misiles antiaéreos RIM-7 Sea Sparrow y torpedos antisubmarino MK-46. 4 fragatas clase Barbados equipadas con misiles antibuque RGM-84 Harpoon, misiles antiaéreos RIM-162 ESSM y torpedos MK-46. Y una fragata clase Estambul equipada con misiles antibuque Atmaka, misiles antiaéreos de corto medio alcance Hisar y misiles antiaéreos de largo alcance Siper y torpedos antisubmarinos Roketsan Orca de 324 milímetros. Corbetas. La Armada Turca está equipada con 5 corbetas clase Burak equipadas con misiles antibuque Exocet MM-38,
y 4 corbetas clase Hada equipadas con misiles antibuque Rocketsan Atmaca y misiles antiaéreos de corto alcance RIM-116 Block 1. Adicionalmente cuentan con 19 embarcaciones de ataque rápido, 4 naves clase Dogan, 4 clase Rusgar, 2 clase Yildiz y 9 clase Kilik. Todas estas naves equipadas con misiles antibuque Harpoon. Buques de asalto anfibio. La Armada Turca cuenta con un buque de asalto anfibio portaaeronaves LHD denominado como TCG Anadolu L400, 2 buques de desembarco LST clase Bey, un buque de desembarco LST clase Osman Ghazi y 2 buques de desembarco LST clase Bayraktar. Buques cazaminas. La Armada Turca cuenta con 5 buques cazaminas clase Engin y 6 buques cazaminas clase Aitin. Apoyo logístico. La Armada Turca cuenta con un buque auxiliar de apoyo de combate del tipo petrolero de reabastecimiento denominado como TCG Derya A1590, 2 petroleros de reabastecimiento clase Akar y 2 buques auxiliares clase Yuzbashi Gunjor Durmuz. Submarinos. Actualmente, las fuerzas navales de Turquía cuentan con un total de 13 submarinos en servicio. Estos son 2 submarinos de ataque clase Atilay tipo 209, 4 submarinos de ataque clase Prevese tipo 209, 4 submarinos de ataque clase Gur tipo 209 y 3 submarinos de ataque clase Reis tipo 214. Estos submarinos están equipados con torpedos pesados Mk-46 Mod 6T, torpedos pesados de M2A4 y misiles antibuque UGM-84 Subharpoon. Aviación naval. La aviación naval de las fuerzas navales de Turquía están equipadas con 6 aviones de patrulla marítima ATR-72-600 ASW, denominado localmente como P-72, armados con torpedos Mk-54 y Mk-56, 6 aviones de patrulla marítima CN-235M-100, 8 helicópteros de ataque Bell AH-1W Super Cobra, 23 helicópteros de guerra antisubmarina Sikorsky S-70B Seahawk, 4 helicópteros de guerra antisubmarina AB-212 ASW, 8 UAV vehículos aéreos no tripulados de ataque Tai Anka, 19 drones de ataque Baykar Bayraktar TB2, 3 UCAP vehículo aéreo de combate no tripulado Tai Aksungur. Actualmente Turquía está desarrollando un vehículo aéreo de combate no tripulado UCAP con motor a reacción denominado como Bayraktar Kizilelma, el cual estará operando a bordo del buque de asalto anfibio TCG Anadolu L400. Pero no es el único. La empresa Baykar también avanza en la puesta en servicio del nuevo UCAP Bayraktar TB3, el cual también operará desde el buque de asalto anfibio TCG Anadolu. Infantería de Marina. La Brigada Anfibia de Infantería de Marina está equipada con 27 modernos blindados de asalto anfibio FNSS Saha, blindados 4x4 BMC Buran y blindados 4x4 Otokar Cobra 2. Tanques. El ejército turco está equipado con 339 tanques principales de batalla Leopard 2A4 NG, 339 tanques Leopard 1T Volcán armados con cañón de 105 mm, 166 tanques M60T y 619 tanques M60A3 TTS equipados con cañón de 105 mm y 750 tanques M48A5T2 armados con cañón de 105 mm
y se espera recibir aproximadamente 250 tanques de producción local Mitub Altay armados con cañón de 120 mm. Artillería. La artillería turca está equipada con 130 lanzacohetes múltiples T-122 Sakarya de 122 mm. La industria militar turca también ha desarrollado el MLRS TRG-300 Kasirga, que emplea cohetes de 300 mm y tiene un alcance de 120 km, pero no se ha revelado el número de piezas en servicio. Turquía también tiene en servicio 12 MLRS M270, equipado con el misil táctico ATACMS Block 1A de 300 km de alcance. La artillería autopropulsada tiene a 280 obuses autopropulsados T-155 Firtina de 155 mm, que es una versión turca del K-9 Thunder surcoreano. Adicionalmente cuentan con 100 misiles balísticos tácticos de producción nacional J-600T Relámpago, que tendría un alcance superior a los 150 km. Y los misiles balísticos tácticos Bora, que tiene un alcance de aproximadamente 280 km. La industria militar turca ya habría fabricado más de 800 de estos misiles. Y por último cuentan con 255 obuses remolcados de producción nacional Pantera de 155 mm. Blindados IFV y APC. El ejército turco está equipado con 650 vehículos de combate de infantería ACV-300 versión ACV-AIFV armados con cañón de 25 mm. Además disponen de 1.381 transportes acorazados de tropas Aoruga ACV-APC, 2.813 transportes acorazados de tropas Aoruga M113 A1 y A2, y un número no revelado de transportes acorazados de tropas de producción local FNSS PARS, más de 2.000 blindados antiminas MRAP de producción local BMC Kirpi, 350 blindados antiminas MRAP BMC Buran, 57 blindados antiminas MRAP Katmer-Silier Hisir, y más de 7.000 blindados ligeros 4x4 Otokar Cobra en sus dos variantes. Aviación de ejército. El ejército turco está equipado con 58 helicópteros de ataque T-129 Attack, fabricados localmente bajo licencia de Italia, 7 helicópteros utilitarios de producción local TAI T-625 Hawkbay, 26 helicópteros de transporte medio Eurocopter AS-532 Puma Mk2, alrededor de 100 helicópteros utilitarios Sikorsky S-70 Black Hawk, fabricado localmente por la empresa TAI, 11 helicópteros de carga pesada Boeing CH-47 Chinook, 43 helicópteros utilitarios UH-1H y 64 helicópteros utilitarios Bells 205. Proyectos navales. Actualmente la Armada turca está desarrollando lo que será su futuro portaaviones de la clase Muhem, que será más grande que el buque de asalto anfibio TCG Anadolu y se espera que tenga 285 metros de largo, 72 metros de ancho y 60.000 toneladas de desplazamiento. También están desarrollando sus futuros destructores clase TF-2000, que estarán equipados con sistemas y armas diseñadas y fabricadas en Turquía. Asimismo, avanzan en la fabricación de 8 nuevas fragatas clase Estambul, las cuales están armadas con misiles, torpedos y radares de producción turca. Otro importante proyecto es el desarrollo y producción de un submarino de ataque diésel eléctrico del denominado proyecto Milden. También se continúa con la construcción de 8 nuevos buques de patrulla de alta mar de la clase Hisar. El proyecto Hisar contempla la construcción de 10 nuevos patrulleros OPB, de los cuales ya hay 2 unidades en servicio activo. También están desarrollando un nuevo buque de ataque rápido FAC para reemplazar a sus buques de este tipo actualmente en servicio. También se desarrolla nuevos buques cazaminas y nuevas embarcaciones de desembarco LST.
También desarrollan un sistema de enjambre de buques de superficie no tripulados USV denominado como Albatros S. El sistema Albatros serán equipados con buques de superficie no tripulados Sankar. También desarrollan lo que será el primer buque de superficie no tripulado armado de Turquía, AUSV, denominado como ULAK. Y por último, están desarrollando sus nuevos vehículos submarinos no tripulados, UUV, denominado como Derengos. Proyectos aeronáuticos. En junio de 2024, el gobierno de Estados Unidos confirmó la venta de 40 nuevos cazas F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea de Turquía. En noviembre de 2024, Alemania aprobó la venta de 40 nuevos cazas Eurofighter Typhoon para la Fuerza Aérea de Turquía. La industria aeronáutica turca avanza con la puesta en servicio del avión de instrucción y ataque ligero TAI Hurkus B y el desarrollo del renovado Hurkus II. También se avanza con el desarrollo y puesta en servicio del avión de combate no tripulado furtivo Bayraktar Kızılelma, el desarrollo del nuevo UCAP furtivo TAI Anka 3, el nuevo helicóptero de ataque TAI T-929 Attack 2, el nuevo avión de instrucción avanzada y caza ligero TAI Hurjet. Pero sin duda alguna, el proyecto aeronáutico más ambicioso de la industria militar aeronáutica turca es el desarrollo y puesta en servicio de su caza de quinta generación Taycan. Para 2028 también se tiene previsto el lanzamiento de su nuevo satélite de inteligencia militar, Göktuğ 3. Y por último, en 2023 se completó con éxito el disparo del misil tierra-aire de largo alcance Siper Block 2 contra un objetivo ubicado a 150 kilómetros de distancia. Este misil probablemente entre en servicio en 2025 y actualmente se desarrolla el Siper Block 3, que tendrá un alcance superior a los 180 kilómetros. Proyectos terrestres. Turquía actualmente está desarrollando el misil antitanque guiado de largo alcance Lumtaş GM Block 2, el cual tendrá un alcance de más de 32 kilómetros lanzado desde tierra y de más de 50 kilómetros lanzado desde el aire. Se espera que este misil sea integrado a las Fuerzas Armadas turcas en el 2025. Roketsan también está desarrollando el misil antitanque de medio alcance Lumtaş, el cual tendrá un alcance de 4 kilómetros. Los turcos también desarrollan el misil balístico de corto alcance Tayfun, el cual tendrá un alcance de unos 560 kilómetros. Se espera su pronta producción en serie. Roketsan también avanza en el desarrollo de lo que será el primer misil balístico de alcance medio, MRBM, diseñado y fabricado en Turquía. El misil de nombre Saint, el cual tendrá un alcance de más de 1000 kilómetros. Aselsan también desarrolla el sistema tierra-aire de corto alcance GURS, el cual combina en un solo sistema cañones antiaéreos de 35 milímetros y misiles tierra-aire de producción turca, Bozdogan o Botdogan, junto con un radar AESA para el enganche de los objetivos. Roketsan también desarrolla el lanzador múltiple de misiles de nombre TRG-230. El sistema podrá lanzar hasta 12 misiles tierra-tierra TRG-230 de 230 milímetros guiados por láser a una distancia mínima de 20 kilómetros y una distancia máxima de 70 kilómetros. El ejército turco también está en proceso de incorporar 2000 blindados de producción nacional FNS Pars y BMC Altuj. En cuanto a la artillería, están desarrollando su nuevo obús autopropulsado sobre camión Arpan 155 de 155 milímetros. Y por último, las empresas Katmersiler y Aselsan desarrollan el vehículo terrestre no tripulado denominado como Katmersiler UCAP,